Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a tocar un tema de vital importancia como es los estados actuales de la teoría del delito de von Bosch-Litz, pasando por Rosin y Jacobs, los hegelianos, los eclécticos, los neocantianos y la escuela analítica del derecho penal. Esto tiene toda una historia que voy a pasar a contarla de manera metodológica, de manera sistemática. Voy a dejar una advertencia de carácter propedéutica. La advertencia es que en este módulo que empezamos hoy, creo que son 4 cápsulas, me voy a referir a cuestiones de bases just filosóficas y epistemológicas de las corrientes que tratan la teoría del delito, ¿no? Toda vez que resultaría ser demasiado pedir mucho por el tiempo que tenemos, desarrollar, por ejemplo, los criterios de la tentativa acabada, la tentativa inacabada, los temas de prohibición de regreso, el tema referido a la acto libre in causa, etcétera, de manera objetiva en cuanto a las diferentes posiciones doctrinales que hay. Yo me voy a referir básicamente a las diferencias epistemológicas que encontramos en las teorías del delito. Luego, seguramente en otra sesión que el Instituto de Filosofía y Derecho Penal me lo permita, estaré realizando de pronto ya análisis, por ejemplo, de la prohibición de regreso, de los cursos causales interrumpidos, etcétera, que son temas que se manejan en el derecho penal moderno. Bien, empecemos entonces con el estado actual. Vamos a hacer un breve resumen muy concreto, obviamente, de cómo es que se llega a la primera teoría del delito de carácter científica. Acuérdense ustedes que más o menos 1789, por tomar de pronto arbitrariamente una fecha, la Revolución Francesa hace un cambio en el mundo en cuanto al desarrollo de determinar, por ejemplo, la forma de cómo se veía el castigo, cómo se veía la pena en los diferentes estados, ¿no? Quizás uno de los libros que motivó la reforma en el derecho penal fue el famoso libro de Tratado de las Penas y del Delito de Beccaria, ¿no? Del delito y de las penas, ¿no? Quizás digo arbitrariamente porque hubieron muchos trabajos relacionados al tema, que es que hicieron que los filósofos del derecho, los juristas, comenzaran a pensar una nueva forma de darle de pronto una cobertura de carácter humanística a esta función del derecho penal, que es la función de penar. Así surge Frank von Liszt, acuérdense, Frank von Liszt, quien, tomando en cuenta los trabajos de Beccaria, los trabajos de los diferentes sociólogos de la época, realiza su famoso programa de Marburgo de 1882. En ese programa de Marburgo, que lo trabaja con 2 profesores alemanes, me refiero al profesor Pritz y a Van Hamel, que eran profesores en esa época de los cursos de filosofía del derecho y del derecho como forma de intervención. Todavía no existía un curso de derecho penal específicamente así llamado en Alemania. Pues bien, ubiquémonos 1882, Frank von Liszt propone su trabajo del programa, el programa de Marburgo. ¿Qué significaba ello? Significaba que en este trabajo Frank von Liszt presentaba que la pena tenía que tener un único fin. No podría haber un fin de venganza del jus puniendi del Estado, ni menos aún un fin que traiga como consecuencia la poco autorregulación del Estado para poder sancionar penalmente. Lo que se buscaba con los trabajos de Marburgo, una serie de técnicas, una serie de programas,
de normas, etcétera, era verificar lo que eran las medidas de seguridad, ¿no? Para el que delinquía. Y es por ello que recibió posteriormente muchas críticas el sistema de von List, en tanto que para él el delito lo centraba a partir de su escuela político-criminal, cómo sistematizar lo psicológico, lo empírico y sintéticamente lo ontológico. Es decir, que el que cometía el delito era un sujeto extraño a la comunidad jurídica, pero por problemas de carácter psiquiátricos o problemas de carácter psíquicos o psicológicos. De ahí que esa primera tendencia que fue tomada luego por el causalismo fue una tendencia biopsíquica, biológica, psicológica en la actuación del sujeto activo. Pues bien, el trabajo de von List, 1882, pues nace a propósito de la fundación, hemos dicho, de la Unión Internacional de Derecho Penal, que fue la primera organización internacional de derecho penal que se encargó de estudiar ya o darle al derecho penal unos principios de la dogmática, ¿no? Aquí nace lo que se conoce como la Escuela de Política Criminal de Franz von List. Claro que en Italia hubo de pronto una secuela de esta escuela, pero lo llevaron más al campo personal, biológico, antropológico del delincuente nato, ¿no? Los trabajos de Lombroso, que no lo voy a citar porque vamos a hacer dogmática penal, ¿no? Tanto es así que los sociólogos de la época, la sociología jurídica, la política criminal, la criminología italiana, señalaba que con la política optada en el programa de Marburgo y el desarrollo de Lombroso, el derecho penal habría muerto, porque solamente todos los que cometían delitos eran sujetos a ser tratados de carácter mental o darles una medida de seguridad. Pues bien, Franz von List quizás también tenía la misma idea, porque a lo largo de los años a Franz von List también lo han criticado, porque cuando Franz von List publica su primer libro, Tratado de Derecho Penal, más concretamente La Teoría del Delito, lo publica 10 años posterior a la vigencia del Código Penal alemán de 1871, ¿no? Que como recalca Silva Sánchez, ¿no? Este profesor español, recalca que el tratado de von List estaba dirigido necesariamente a estructurar el primer cimiento de la teoría del delito, que era el tema de la acción valorativa, ¿no? Y cuando trabaja el tema de imputabilidad, lo hace por criterios netamente dogmáticos y por el desarrollo de lo que hasta el momento era la teoría del delito, en tanto que a Franz List poco o nada le interesaba los caracteres de imputabilidad, porque él consideraba, vuelvo y repito, que el que cometía la infracción tendría que aplicárseles medidas de seguridad. Pues bien, von List toma o considera la acción como la primera forma del delito. Entre esos años, Gustavo Ravruch publica una obra de contenido normativo, ¿no? Y eso que el normativismo nace a partir de Jaco de Roxin es totalmente falso. El normativismo, como lo vamos a demostrar más adelante, siempre existió. Es más, existe y existió desde la época de grandes juristas, como por ejemplo podemos citar a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Podemos citar a diferentes juristas escolásticos que ya hablaban, la ética Nicomeo también, ¿no? De Aristóteles, ya se hablaba del normativismo, ¿no? O sea, el normativismo siempre existió y siempre que exista derecho penal va a existir el normativismo, siempre que exista el positivismo jurídico va a existir el normativismo, porque hablamos de normas de sanción y normas de convivencia. Bueno, esto se analiza en filosofía del derecho, pero de todas maneras lo tomamos en cuenta. Pues bien, para Gustavo Ravruch, la acción era la realización del tipo penal y le contradecía a von List, mientras que para von List la acción era el primer elemento del delito observado
por acciones de carácter de modificación del mundo exterior, Gustavo Rablus decía no. Él se opuso al concepto de acción y él dijo que la acción es la realización del tipo penal. Este era el primer elemento para poder determinar dos cosas: adecuación típica y contenido de elementos del tipo penal, o sea, la tipicidad. Posteriormente, otro penalista alemán puro, como fue Armin Kaufmann, ¿no?, en su libro La función del concepto de acción en la teoría del delito. Bueno, este es un libro que se publicó en México, en Veracruz, en 1979, fue traducido al español, donde él indica que la acción es un concepto prejurídico y ontológico. Y ya básicamente se va a ir ya a partir de Kaufmann dándole sentido al primer elemento del tipo, que es la tipicidad, ¿no? Con ello, lo que hace Armin Kaufmann es de pronto no contradecirlo ni a von List ni a Rablus, simplemente desarrollar sus tesis y dar por inicio al primer elemento categorial. El injusto penal nace a partir de los trabajos de Armin Kaufmann, ¿no? Porque él divide injusto y culpabilidad. Pero cuidado, por ahí estamos hablando todavía de acciones netamente naturalísticas, ¿ah? Porque el primer concepto del delito en derecho penal fue de carácter naturalístico, empirista, ¿ah? Ojo, porque era la época en que los conceptos científicos nacían básicamente de las ciencias exactas, ¿no?, como lo hemos explicado en los cursos de filosofía del derecho. Von List, entonces, una vez que Kaufmann publique esta obra, no es que cambie su forma de observar y ver las terminaciones de las conductas delictivas, sino es lo que hace es cualificar modernamente su posición. Y entonces Von List dice que el acto culpable, contenido en el derecho y sancionado con una pena, tiene dos elementos: conducta típica y pena. O sea, a partir de ahí el delito es acción y delito, o sea, conducta típica y pena. Si no hay pena, no hay delito. Hasta ahí estaba ya hecha la primera base epistemológica de la teoría del delito, ¿no? O sea, nace la forma de la famosa sesión que se conoce como las teorías causal de la acción penal, que fue la primera teoría científica empirista del derecho penal de su época. Estamos hablando más o menos de 1805, 1806, 1810. ¿Ah? Vamos a ponernos en esos estados. Repito, 1800 o fines de 1800, fines del siglo XIX, los trabajos de von List y los trabajos de Rablus. ¿Ah? Comienzos del siglo XX, 1906, el trabajo de Carl Ernesto Belli sobre el tipo, comienza a realizarse la primera versión de la teoría del delito, que es el causalismo. Fines del siglo XIX, vuelvo y repito, y comienzo del siglo XX, el derecho penal, la teoría del delito, es observada desde las esferas, básicamente, de las ciencias experimentales, la física y el empirismo y las ciencias naturales. El concepto del delito estaba básicamente en concepciones de naturaleza ontológica, psíquica y biológica, ¿no? Obviamente por esa época. Repito, 1871 se da el Código Penal alemán, 1881 el primer trabajo de von List, ¿no?, donde publica su libro, ¿no?, de derecho penal, y en 1906 el trabajo de Ernesto Belli, el famoso Traumbestand, que es la teoría del delito, donde él señala que el delito es construido a partir de la tipicidad. Ese fue el primer elemento científico que lo encontramos, repito, en la estructura causal, que ha perdurado hasta el momento, ¿eh? O sea que hasta ahora dura esa forma causal, claro, con criterio normativista, ¿no? 1906, repito, es una fecha, un año muy importante para la dación de la estructura de lo que se conoce como la teoría
del delito. Von Lis, entonces, en su obra, él desarrolla lo que es la culpabilidad por un lado y la antijuricidad por otro lado. El tema de la imputabilidad, ya hemos dicho, poco o nada le interesaba a Von Lis, porque él consideraba que los delitos eran delitos de carácter psíquicos, ¿no? Por lo tanto, tendrían que tener una sanción no penal, sino de medidas de seguridad. Hasta ahí, la primera estructura ya estaba realizada. Vamos a comienzos del siglo XX. ¿Qué pasó en los comienzos del siglo XX? Hemos dicho el Tempestat, la tipicidad, con Ernesto Belling, cuando publica su libro Lehre vom Verbrechen, que significa el tipo penal, ¿no? O el delito tipo, 1906. Propone un tercer elemento que está incluido de rebote, ¿no? Acción, por un lado, norma y tipicidad. Claro, la estructura ha cambiado hoy, ¿no? Porque el primer elemento sería la tipicidad, pero Ernesto Belling, del punto de vista empirista, señala que en el Tempestat, ¿no? La tipicidad es el tipo legal y el delito a partir de ahí es definido como una conducta, ya no conducta, sino un comportamiento típico humano. Ya no era conducta, era un comportamiento típico humano. Eso significa que ya estábamos entrando a valorar cuestiones normativistas, ¿no? Comportamiento humano, en donde se tenía que determinar el contenido de la voluntad. Pero ese comportamiento humano estaba en la culpabilidad, no estaba en la tipicidad, como sí lo hace Belzel posteriormente con su teoría final de la acción. Bien, la culpabilidad para el causalismo queda definido como un comportamiento humano, comportamiento que vulnera una norma entre la relación psicológica entre delito y acción, que cambia el mundo exterior. Hay un cambio en el mundo exterior y esto que se conoce como el positivismo jurídico, algunos comenzaron a criticar indicando que se reduce el derecho a un conjunto de normas. Pero era la primera evolución de la teoría del delito. Entonces el esquema a partir de ahí fue acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Este esquema ha sobrevivido hasta el momento. Según los críticos, a partir de la teoría neocantiana del conocimiento, ya se comienza un poquito a apartarse los criterios empiristas, porque a través de los nuevos kantianos, ellos plantean que la realidad hay que separarlo del mundo normativo. Era lo que los alemanes llamaban realidad, el Sein, y el mundo normativo, el Sollen. Separarlos ambos para darle un contenido valorativo no a los criterios de culpabilidad, sino al tema de la tipicidad. O sea, lo primero que hay que determinar son los elementos del tipo penal para luego pasar a la culpabilidad. Así, el causalismo, que tenía una base neocantiana como un causalismo valorativo, también es el primero en desarrollar que la ciencia no solamente es empirista, también es normativista. O sea, hay un aporte en el cual se observa al derecho penal de esferas de norma, naturaleza y derecho. Norma, naturaleza y derecho es lo que se denominó por los neocantianos la ciencia del espíritu. Es así que Edmund Meyer, más o menos en 1910 o 9, con ya los trabajos de Belling, él comienza a desarrollar estos criterios ya propuestos, pues lo repito, por Von Lis, por Kauffman, por Ernesto Belling, ¿no? Su famosa trilogía del causalismo valorativo. El sistema Lis-Belling-Radbruch da origen al causalismo valorativo, donde el causalismo genera básicamente las normas objetivas de valoración con juicios de valores y regula la causalidad cuando hay una lesión objetiva a las normas de valoración. Pero no nos olvidemos, siempre desde el punto de vista causal, o sea, siempre desde el punto de vista físico, ¿no? Modificación del mundo exterior, ¿no? En España, por ejemplo, los seguidores de esta teoría fueron José Rodríguez Muñoz, Jiménez de Azúa,
José Antonio Oneca, José Rodríguez de Besa. En Perú, Luis Bramón Arias, el papá, Luis Roy Freire, el papá, Peña Cabrera, el papá, Hurtado Pozo, pero un poco causalista y un poco finalista, ¿no? Basta leer su libro de Derecho Penal, parte general. Estos trabajos están publicados también en la Academia de la Magistratura, con un trabajo que yo publiqué hace muchos años sobre los fundamentos de la teoría del delito, ¿no? Y también en la universidad, en la unidad de posgrado de la Universidad de particular San Martín de Porras, en donde también está como parte del sílabo de Derecho Penal, parte general, en mi trabajo relacionado a los fundamentos de la teoría del delito, donde ahondo un poco más en ese aspecto, ¿no? Y lo pueden encontrar también en la Academia de la Magistratura. Lamentablemente, bueno, mi trabajo ya se vendió, ya no tengo solamente un libro, nada más, que lo tengo como ahí acá en la biblioteca. Pues bien, el neocantismo, que es una teoría de conocimiento, ¿no? Se aleja ya básicamente de valoraciones naturalísticas para ir introduciendo el núcleo causal, ¿no? O sea, la conducta a través que no necesariamente nace de un proceso causal. Esa conducta, que es el comportamiento que ya nace como comportamiento típico, ¿no? Van a ser básicamente desarrollándose a partir de criterios ya normativistas, ¿no? Hay una crítica de que el derecho no regula hechos, cuidado, el derecho regula conductas, o sea, comportamientos, ¿no? Los hechos no son regulados, los hechos se dan. El derecho no puede impedir la realización de un hecho, ¿no? Sobre esto también tengo otros trabajos publicados en la revista Jus Latin sobre las escuelas del derecho penal y mi libro de Fundamentos de la Teoría del Delito. Ahora bien, a partir de ahí podemos nosotros hablar que surge una escuela muy poco tratada, es la escuela suboccidental alemana, ¿no? Porque imagínense ustedes los periodos, ¿eh? 1906, los trabajos de Belling, 1910, el causalismo, duró poco el causalismo, ¿eh? Duró más o menos hasta 1930, ¿no? Porque ya entre el 29, el 28 y el 30, antes de la toma del poder de Adolf Hitler en Alemania, el finalismo ya comenzaba a desarrollarse, como dice Armin Kaufmann y Fritsch, ¿no? Para darle pauta, lógicamente, a una posición de una escuela suboccidental en Alemania muy poco tratada, muy poco desarrollada por los tratadistas de derecho penal, ¿no? Porque obviamente después de la guerra, de los únicos que quedaron fueron Edmundo Meyer y Belzel, ¿no? Lo demás, sus tratados fueron muy poco traducidos, ¿no? Hay muchos libros alemanes que no han sido traducidos, ¿no? ¿Cuánto podía exigirse en esa época exigir las conductas para que los sujetos ciudadanos respetaran la ley, el derecho? Acuérdense ustedes que en el causalismo y en el finalismo la exigencia de la conducta esperada era un debate a nivel de la culpabilidad, en tanto que, acuérdense ustedes, después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, pues para comprar 3 kilos de pollo, por ejemplo, ¿no? O 10 panes, habían que ir con una cantidad de marcos alemanes. Alemania había quedado destruida políticamente y militarmente después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, pues, los hurtos, las apropiaciones ilícitas, los delitos de vandalismo en Alemania en esa época, pues, eran propiciados básicamente para que puedan comer, ¿no? Y es por ello que cuando surge el nacionalsocialismo en 1939, más o menos, ya el 33, 35, el 39 ya estaban totalmente en el poder los alemanes puros. Ellos desarrollan la teoría de la escuela suboccidental alemana, muy poco tratada, ¿no? En donde, por ejemplo, Carl Schmitt, Wolf, Jordan, Scheinstein, el mismo Henkel, ¿no? Un gran filósofo del derecho, Henkel, que hasta ahora sus obras sí han sido
algunas traducidas. Karl Larens, ¿no? ¿Quién va a criticar a Karl Larens? Un metodólogo, un científico, ¿no? De primer nivel, y que sus obras todavía se han traducido algunas, no todas, ¿no? Del alemán al castellano, por supuestamente Belsen, trabajaron lo que era pues el deber del sano sentimiento del pueblo alemán, o sea, lo que vendría a ser básicamente el deber de garante del ciudadano con el Estado. Pues bien, un jurista alemán como Otto Koilenster, poquito difícil su traducción, Otto Koilenster, publica un libro que se llama El Estado del Derecho Nacional Socialista, ¿no? Ahí, en ese libro, él enseña que el deber del ciudadano se desarrollaba en tres criterios. Primero, un deber con el Estado. Segundo, fidelidad al derecho. Y tercero, un deber de cautelar el derecho de todos, de toda la comunidad, ¿no? Porque Alemania se estaba preparando, obviamente, para poder surgir a partir de las diferentes penas diplomáticas que le pusieron, no tener ejército, pagar una suma cuantiosa por la Primera Guerra Mundial, etcétera, y Alemania está destruida. No, bueno, ese es un tema político, que tiene que ver de todas maneras con el derecho. ¿Por qué? Porque en esa época, la pregunta es, ¿y qué pasaron con los juristas del año 33 al 45? Pues algunos le han llamado jurista del terror, sin ninguna base, ¿no? Porque yo sepa, a ninguno de ellos lo hemos podido constatar en algunos libros que podemos haber tenido acá, que hayan ordenado la muerte de alguien, de ninguno. Todos eran criterios y posiciones científicas. Pero bueno, no voy a entrar a ese punto porque sería tema de otro curso, o tema de otro panel. Pues bien, esta filosofía del derecho penal suboccidental, también llamada filosofía de los valores, era teoría del conocimiento neocantiana, ¿no? Los famosos neocantianos, por eso que algunos dicen que Michael Kohler, como quieran pronunciarlo, estaba muy cercano, como Carl Schmitt, al derecho penal alemán. ¿Por qué digo el derecho penal alemán? Porque de Alemania nace toda la historia de la teoría del delito, pues. Acá lo que ha pasado es que lo han traducido y hemos parafraseado a los alemanes y hemos hecho libros, ¿no? En toda España, en el Perú, en todas partes de Sudamérica, etcétera. Pero las posiciones científicas nacen de Alemania, ¿no? Entonces, esta escuela suboccidental alemana, en la cual ellos básicamente se centran en la filosofía de los valores y la teoría causal del riesgo, ¿no? Para poder reprimir también conductas por omisión, siempre y cuando sean conductas esperadas o que pongan en riesgo, ¿no? Las conductas delictivas. Por eso que también mucho se le critica a Jacobs por eso, porque Jacobs es quizás el único exponente del derecho penal alemán puro que ha de pronto subsumido bastantes ideas de esta corriente subcontinental alemana, poco trabajada, poco estudiada. Están en los libros, en algunos libros por ahí, pero nadie lo cita, o poco lo citan, para criticarlo obviamente, pero no para ver el aspecto del epicentro epistemológico del valor del contenido de estas posiciones filosóficas. A lo que voy. Ahí está Klein, está Glasser, está Merkel, ¿no? Y obviamente Grasudona. Ojo, con Grasudona hay un tema. Grasudona sí, sus libros son muy publicados. Pero Grasudona, ¿qué nos decía? Grasudona nos decía que era determinante la infracción del deber de la norma. O sea, para poder hablar de un delito habría que haber una infracción a la norma. Y obviamente hoy se conoce eso como la teoría funcionalista moderno radical. Pues bien, ahí nos subamos a Sauer con un resultado dañoso a la sociedad. Hoy se conoce, por ejemplo, en el sistema de Jacobs, los amigos, los enemigos o el derecho penal del enemigo, que es otro tema que hay que desarrollarlo, pero es ahí la base del derecho penal del funcionalismo radical. El tipo penal deja de concebirse como una desaparición de la libre valoración del aspecto objetivo, es decir, no solamente hay un análisis del aspecto objetivo relacionado a la descripción descriptiva del tipo, sino que nacen a partir de los trabajos de Fischer en 1911 con su libro La antijuricidad y la colaboración de Hegler en 1914 cuando descubre los elementos del delito, los elementos subjetivos del tipo distintos al dolo, los llamados de tendencia interna trascendente y de tendencia interna intensificada, que no solamente estaban en el aspecto
objetivo del aspecto subjetivo del tipo, la culpabilidad, sino que estaban dentro de la tipicidad. Ahí se descubre ese tercer elemento. ¿Cuál es? Los elementos subjetivos distintos al dolo. Es decir, el contenido ético-social de la acción queda subsumido por los contenidos subjetivos. Ahí nace el finalismo, ¿no? La corriente finalista. ¿Por qué nace? Porque el finalismo se le imputa haber sacado del elemento objetivo, del elemento culpabilidad, o sea, de la teoría de la culpabilidad, el aspecto subjetivo, al elemento subjetivo del tipo penal. Acuérdense del esquema. Elemento objetivo del tipo: acción, conducta típica, objeto del delito, bien jurídico, relación de causalidad o imputación objetiva, o interrupción del núcleo causal, como ahora también se le está llamando, o una serie de desarrollos que vamos a analizarlo cuando veamos funcionalismo moderno y radical. Pues ahí nosotros vamos a entender básicamente que esos elementos subjetivos distintos al dolo no estaban en la culpabilidad, sino estaban en la tipicidad. Nace el finalismo valorativo axiomático de Hans Belsen con los libros mencionados. Pero, ¿cuáles fueron, en todo caso, los materiales que le dieron fuerza al finalismo de Belsen? Fueron 3 libros, ¿no? El primero, de James Goldschmidt, 1913, ¿eh? Cuando estaba vigente el causalismo, se estaba dando forma, pero ya, por eso dije, ¿no? El causalismo duró muy poco tiempo, porque desde su inicio el causalismo fue criticado porque nacía de las ciencias experimentales. Los trabajos de los libros de James Goldschmidt, en 1913, el estado de necesidad, un problema de la culpabilidad. Ahí James Goldschmidt enseña de que el problema del estado de necesidad no era necesariamente de la culpabilidad, sino tenía que verse también como una causa de atipicidad, que ya modernamente, con el finalismo que lo desarrolló hasta los últimos días, porque hay finalistas todavía como Fritsch, como vamos a demostrarlo más adelante, ¿no? Que todavía sostienen el finalismo, ¿no? Los temas por ejemplo, de inculpabilidad, los temas de reproche, estaban ya previstos en este material. El otro material fue de Fraudenthal, que publica su obra Culpabilidad y Reproche en 1932, y nuevamente James Goldschmidt, muy poco tratado, muy poco citado, ¿no? Cuando él nos habla de la concepción normativa de la culpabilidad. Todo ello le dio fundamento al primer tratado de derecho penal del finalismo, el tratado de Hans Belsen, ¿no? Más o menos en 1900, posterior al tratado de Meyer, ¿no? Ahí nace la teoría, corrige la teoría psicológica de la culpabilidad y le implica ya la teoría normativa de la culpabilidad. Acuérdate que Meyer, la culpabilidad para Meyer era una culpabilidad de carácter psíquica y biológica, porque hemos dicho que a von Liszt, o a von Liszt, como quieran pronunciarlo, von Liszt, no le importaba mucho el tema de la imputabilidad. Él desarrolla la imputabilidad en su libro porque desarrolla el esquema, pero porque para von Liszt pues era evidentemente la medida de seguridad, y los sujetos delincuentes o los sujetos activos eran poco menos que animales, ¿no? Dañosos a la sociedad. Y en esa línea también Meyer tenía más o menos esa posición, o sea, hablando ya criollamente, como se podría decir, ¿no? Técnicamente, científicamente o filosóficamente, ellos sostenían que esta imputabilidad o esta imputación estaba referido básicamente a la culpabilidad psicológica y valorativa, ¿no? Los elementos de la culpabilidad para ellos era la imputabilidad con dolo y culpa que ha sobrevivido hasta el momento, o hasta nosotros, ¿no? Y como dije, 1906, 1907 fueron muy importantes, porque en ese año, en el 7, Reinhard Frank, publica su obra Estructura del concepto de culpabilidad. Y ahí nos habla Frank, como lo que Jesús María Silva Sánchez siempre lo señala, nace lo que se conoce como el juicio al reproche. Y un poquito que ya va centrando la culpabilidad como no tanto infracción normativa, porque eso pasaría a ser un tema de carácter de antijuricidad, sino básicamente como un tema de concepto de reproche, por no comportarte conforme al derecho cuando pudiste haberte comportado conforme al derecho. La base de la exigibilidad de otra conducta, la falta de motivación en la representación del sujeto,
fundamentando el ataque al deber jurídico. Y estos trabajos fueron desarrollados casi paralelamente al finalismo, ¿eh? Porque el finalismo con Belzer, por ejemplo, le da fuerza para postular su posición científica de las estructuras lógicas objetivas de Welser, ¿no? Es lo que Silva Sánchez también nos enseña, que más que estructuras lógicas objetivas de Welser, habría que decir estructuras lógicas ontológicas de Welser, ¿no? Para desarrollar el finalismo, ¿no? Como categoría del conocimiento, como una categoría del ser, como una categoría de carácter ontológica y valoración jurídica, ¿no? Donde el dolo y el delito son cosas muy distintas. El dolo está en el aspecto objetivo y el delito será la conformación de las 3 etapas de las categorías de los tipos penales, ¿no? El dolo, repito, en la tipicidad. Las normas del derecho no pueden ordenar ni prohibir conductas, cuidado, y esto es cierto. Lo que la norma del derecho hace es reprimir una conducta cuando ésta es realizada y vulnera un bien jurídico o un deber de garante o una infracción a la norma, ¿no? El tipo penal asume a partir del finalismo un carácter complejo, tipo objetivo y tipo subjetivo, ¿no? Tipo objetivo y tipo subjetivo. Tipo objetivo, elementos de la acción, sujeto activo, elementos relacionados a la autoría y participación, etc. Y los elementos subjetivos, dolo, y los elementos subjetivos distintos al dolo, de llamado tendencia interna trascendente y los llamados tendencia interna intensificada, ¿no? Ok, ahí queda ya la estructura de lo que viene a ser el tipo penal en el finalismo. Muy bien, ahora aparecen las dos formas de antijuricidad e injusto penal, ¿no? El injusto penal para el finalista será, o para el finalismo será, tipicidad y antijuricidad formarán un complejo de forma aritmética de injusto penal. La culpabilidad será observada como un libre albedrío de imputabilidad, o sea, de imputación. Y la antijuricidad se va a exigir siempre que este ataque una norma y la exigibilidad de otra conducta estará revisada en lo que es la vulneración al derecho. La acción y la omisión serán observadas como dos subclases de las conductas, siempre con la finalidad de poder determinar el comportamiento. O sea, por eso se llama conducta final, teleológica, ¿no? Finalista, de lo que el sujeto activo quiere realizar, ¿no? La omisión quizás será una posibilidad de hacer algo en calidad de garante, porque en la estructura causal la acción no ha sido muy bien sustentada, ¿no? La omisión no fue muy bien sustentada tampoco, porque por la omisión se decía había una inervación muscular, o sea, el sujeto no hacía nada porque se ejecute por impedir la realización de un hecho, pero normativamente no había una respuesta. El finalismo sí le da una respuesta porque él dice, para el tema de la omisión debe haber una posibilidad de hacer algo, y esto es lo que se conoce como calidad de garante. Si no hay calidad de garante, no hay omisión. Pues bien, el resultado no causal será siempre relacionado al tipo penal, porque el nexo causal será una acción final, que es el propósito, y una acción resultado, que es el fin de la acción. Repito, un nexo causal dividido en dos partes. Primero, la acción final, que es el propósito, contenido volitivo, y lo otro es el resuelto típicamente, o sea, el fin del contenido. Muy bien, los procesos causales sin fin típico, no son efectos concomitantes. Ahí está el error de tipo, el error de provisión, las excepciones de naturaleza de acción, las conductas atípicas, las conductas nocivas, hoy la prohibición de regreso, etc. Muy bien, la fuerza física irresistible será entendida como una vis absoluta o como una fuerza contraria de la naturaleza, el sueño, el sonambulismo, los actos reflejos, los casos fortuitos, que son acciones sin un contenido final, por lo tanto no habrá tipicidad objetiva y menos habrá sanción penal. Todo quedará solamente en el nivel de acción. Pues bien, los tipos o los elementos del tipo, como hemos dicho, estarán dentro de dos aspectos, aspecto objetivo y aspecto subjetivo de la acción.
En este sistema, la tipicidad y la antijuricidad serán, por un lado, tipicidad y antijuricidad como injusto culpable y culpabilidad solo por otro lado. Es decir, si la conducta es típica y no es antijurídica, entonces habrá atipicidad. Si la conducta es típica, repito, si la conducta es típica y no es antijurídica, habrá atipicidad. Si la conducta es típica, si la conducta, perdón, no es típica y no es antijurídica, igual no habrá tipicidad. Esto se llama injusto penal. Pero si la conducta es típica, es antijurídica, pero no es culpable, habrá injusto penal, pero no habrá reproche penal, porque no habrá causas necesarias de culpabilidad. Eso es para la tendencia finalista, ¿no? En el sistema funcionalista eso cambia, como lo vamos a ver más adelante. Pues bien, el injusto penal entonces queda establecido como conducta típica, antijurídica y culpable, sometida a condiciones objetivas de punibilidad, ¿no? La culpabilidad quedará como un juicio de reproche, como una capacidad de poder autodeterminarse. Hemos dicho, como hemos señalado, no te comportaste a derecho, pudiéndote haberte comportado a derecho, ¿no? Y la imputabilidad estará básicamente diseñado para los grados de grave alteración de la conciencia o estados de inimputabilidad por afectación al núcleo volitivo de la mente del autor. Pues bien, esto a grandes rasgos sería pues básicamente el contenido de lo que es el finalismo y el causalismo, ¿no? Pero como hemos dicho nosotros, el tema que hoy día nos han invitado acá en el Instituto de Filosofía y Derecho Penal es básicamente observar la teoría del delito desde aspectos valorativos, como desde el estado actual de la teoría del delito, desde Frank von Liszt, Rosin, Jaco, los hegelianos, los eclécticos y la escuela analítica, ¿no? Hemos desarrollado solamente las dos partes, el causalismo a grandes rasgos y el finalismo. Pero quiero citar yo parte de mi tesis de magíster en San Marcos, donde demostramos pues que el finalismo no ha terminado. No es como por ahí alguien vino a la Academia de la Magistratura, un profesor español, y dijo que el finalismo ya no, pues que ya nadie se hacía finalismo, que el finalismo había sido superado. Eso es mentira, eso es falso. Ni el finalismo, ni el causalismo, ni el funcionalismo moderado, ni el radical han sido superados. Eso es parte del desarrollo de la dogmática penal, ¿no? Hemos visto cómo ha evolucionado en esta pequeña sesión a grandes rasgos el finalismo a partir de los trabajos del causalismo. Pues bien, nosotros planteamos, ¿no?, de que en realidad paralelamente a la moderna tendencia funcionalista, ¿no?, a la que nos referimos, ¿no?, o sea, lo que fue mi tesis de grado, debe destacarse, ¿no?, la existencia de al menos otras 4 tendencias dogmáticas coetáneas, o sea, que están en trabajo, ¿no? Así pues, por una parte, no puede olvidarse que el pensamiento finalista no ha desaparecido. Cuidado, no ha desaparecido. No crean ustedes que todo termina con Rossini y con Jacobs, ¿ah? Cuidado, no, señor. No ha desaparecido el finalismo, ¿no? Sino que llega a nuestros días con importantes y sólidos trabajos como la de Hirsch. Oiga, Palestra ha publicado creo que hasta 3 libros de Hirsch. Y Hirsch tiene un esquema finalista, ¿no? Acá, bueno, hay una cita alemana que tiene que ver con su derecho penal parte general. Están los trabajos, por ejemplo, de Karl Heymans, no traducidos, pero con una estructura totalmente finalista, ¿no? Están los trabajos de Struensee, tampoco traducidos. Están los trabajos de Cooper, tampoco traducidos, ¿no? Y en España, para los españoles que ven esta sesión, Cerezo Mir. ¿Quién va a criticar la posición de Cerezo Mir? Tremendo dogmático español. Yo tengo todas sus obras acá. Cerezo Mir. Y Cerezo Mir hasta ahora, su desarrollo siempre ha sido finalista. Y sus seguidores de Cerezo Mir fundamentan su posición, su estructura de su libro totalmente finalista. Ahora voy. Ese trabajo, en segundo lugar, hay que advertir la presencia en Berlín
de los hegelianos, discípulos de Ernesto Wolff, a quien se le tildó de nacionalsocialista y por lo tanto, pues, se le tildó también injustamente como jurista del terror, ¿no? Ernesto Wolff, ¿no? Como máximo representante a Michael Kohler. Michael Kohler, también, otro también que se le citó como jurista del terror, ¿no? O sea, jurista del terror es aquel que habla de valoraciones sistemáticas. Jurista del terror es aquel que habla sobre el deber que debe tener un ciudadano con el Estado. Ese es el jurista del terror, para aquellos que están en contra de la teoría pura alemana del derecho. Pues bien, en sus obras, bueno, esto está en alemán, no lo voy a mencionar, ¿no? Y que también algunos están publicados, ¿no? En tercer lugar, habría que ubicar la tendencia constituida por los partidarios de la filosofía analítica que pretenden evitar las valoraciones centrándose en la resolución de los problemas a través del análisis del lenguaje, Hirschka. El análisis del lenguaje que no solamente invade el tema de motivación o filosofía analítica del derecho, sino también el derecho penal, Hirschka, que también hay libros publicados en Perú. Muy bien. Y por supuesto, bueno, está publicado en Alemania, y por